Muy bien, hermanos, hoy vamos a compartir un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de no solo una palabra, sino una experiencia de la cual necesitamos nosotros, los seres humanos. El cuidado. Generar una cultura del cuidado. Qué bonito cuando nosotros nos sentimos cuidados por otro, por el otro. El sentirse cuidado es algo maravilloso, es algo motivador, emocionalmente es algo potente, porque cuando uno se siente cuidado, uno responde mejor. Uno desarrolla mejor sus cualidades, sus capacidades. Cuando uno se siente cuidado, cuando se siente uno querido, el ser humano despliega mejor todo su potencial en el mundo laboral, en las relaciones humanas, en el mundo social, familiar, que es lo contrario de no ser cuidado, de no sentirse cuidado, pues es estar descuidado, es estar descuidado. Cuando uno descuida al que está en el entorno, en nuestro entorno, pues ese otro se opaca, ese otro se marchita, ese otro no puede brillar, ese otro no puede desplegar todo su potencial. Hoy por hoy se habla de la cultura del cuidado. Hay que cuidar. Sentirse cuidado es sinónimo de sentirse reconocido, de sentirse protegido, de sentirse atendido, de que tú eres importante, de que tú cuentas. De esto vamos a hablar hoy. De esto vamos a hablar hoy. Y yo creo que estos temas lo que buscan es generar un humanismo, lo que buscan es generar paz, una cultura de la paz, a través de temas humanos, de actitudes humanas, porque hoy por hoy estamos nadando en una sociedad donde se ha ido deshumanizando. La ironía de la vida. Somos un mundo más civilizado, somos un mundo más desarrollado, con la tecnología a flor de piel, con grandes avances médicos, científicos, tecnológicos, pero sin embargo estamos perdiendo algo de nuestra esencia, que es la humanización. Los valores que nos humanizan, que nos hacen más humanos, más personas, que hacen de este mundo más habitable. Nosotros tenemos que hacer que este mundo sea mejor habitable, más habitable, si desarrollamos cualidades humanas. Una de ellas es la cultura del cuidado, el saber cuidar, el saber cuidar. Pues yo los invito para que reflexionemos a fondo la importancia de cuidar, la importancia de sentirse uno cuidado, de sentirse uno cuidado. Empecemos con un ejemplo, como hablaba el Señor, como hablaba Jesús, nuestro Dios, nuestro Maestro, a través de parábolas, ¿cierto? Pongamos el ejemplo de una planta. Cuando ustedes compran una planta, yo lo he hecho, cuando vamos a un vivero, nosotros tenemos grandes viveros en nuestra zona, en nuestra región del Huila.
viveros muy bonitos, muy grandes. ¿Y qué es lo primero que uno hace cuando uno compra una planta, un árbol? Uno pide las instrucciones, ¿cierto? ¿Qué tanta agua le tengo que echar? Oiga, señora, una pregunta. ¿Cómo es el cuidado de esta planta? ¿Cada cuánto le tengo que echar agua? ¿Qué tanta cantidad debo de echarle? ¿Tienes algo de abono para cuidar de esta planta? Y nosotros pedimos la instrucción para que esa planta peleche, para que esa planta crezca y para que esa planta se desarrolle. Nosotros pedimos la instrucción de cómo cuidarla. Oiga, pues ustedes y yo somos como una plantita. Si no se nos cuida, esa plantica se opaca. Esa plantica no va a desarrollar todo su potencial. Esa plantica no va a dar todos los frutos para lo que fue hecha, para lo que está hecha. La importancia de cuidar, abonar, regar, saber cuidar. De esto nos falta a muchos. ¿De qué sirve tanta cosa en nuestra sociedad? ¿De qué sirve preocuparnos de tantas realidades si estamos descuidando lo más importante, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra pareja, nuestros hijos? Estamos descuidando las relaciones humanas, no las estamos cuidando, cultivando. Si no cuidamos de nuestros colaboradores en el trabajo, en la empresa, en las instituciones, tenemos que cuidar, hermanos, ¿sí? Hay gente que le habla a las planticas, le habla en las mañanas, mientras las riega, mientras las cuida, pero no le habla a las personas que están en su entorno, a su alrededor. Hay que cuidar, hay que cuidar. De esto tenemos que aprender todos, aprender a cuidar para que las personas no se marchiten, para que las personas no se opaquen, para que las personas no se mueran. Cuidemos al otro, la cultura del cuidado. Qué importante es sentirse uno bien cuidado, sentirse uno cuidado. Yo les comparto, me gusta compartir anécdotas actuales, anécdotas del presente. A mí me da gusto sentirme cuidado. Voy a compartir algo que me sucedió ayer. Por ejemplo, en estos días he tenido un dolor de cuello, ¿sí? Lo que llamamos popularmente una tortícolis, como un viento en la espalda, en el cuello. Y bueno, ya llevaba varios días así, entonces ayer fui a buscar terapia. Tengo que cuidarme. Bueno, pues busqué una profesional de este mundo de las terapias aquí en el municipio de Iznos y fui. Vale la pena valorar los gestos. Bueno, fui a donde la doctora Sofía, España. Bueno, después de una terapia que me alivió bastante, vamos con una mejoría muy positiva. Doctora, ¿cuánto le debo? Padre, usted está pendiente siempre de todo el mundo. Déjeme ofrecerle este servicio con mucho gusto. Qué bonito. Padre, usted está pendiente de los demás, visitando enfermos, una cosa, otra, y a veces pocos están pendientes de ustedes. No se preocupe, Padre, venga dentro de 2 días para la otra terapia, que con mucho gusto yo le colaboro
para que se mejore pronto. Pues estas actitudes lo hacen sentir a uno, oiga, mira, hay gente buena. Lo hacen sentir a uno que hay gente que cuida sin ninguna pretensión y que es consciente de muchas cosas. Estas pequeñas actitudes siembran y transmiten unos valores muy importantes, muy importantes. Pues ayer me sentía valorado, reconocido, cuidado, que muchas veces los que hacemos el ejercicio de cuidar a los demás, muchas veces no nos sentimos cuidados. La pregunta es, ¿quién cuida al que cuida? Pero ayer experimentaba eso, ¿no? Hay gente que sí cuida al que cuida, hay gente que sí se preocupa, hay gente que ve un poco más allá, ¿no? Todos los días un sacerdote recibe casos, un sacerdote recibe personas con distintas dificultades, todos los días el sacerdote recibe gente con necesidades, buscan para ayudas, muchas cosas, van a la parroquia. Ahí está el sacerdote. Y la pregunta es, ¿quién cuida al que cuida? Hay gente que cuida al que cuida. Hay ovejas que cuidan a su pastor. Bueno, pues cuento esta anécdota porque eso de sentirse uno cuidado es muy importante, es muy importante. Luego en la tarde, otra anécdota, nuestros programas y nuestros temas tienen que ser pues iluminados con anécdotas para poder entender de manera completa, profunda, la esencia de cada uno de los temas. Hoy estamos hablando sobre el cuidado, la importancia de cuidar al otro, a los demás, la importancia de sentirse uno cuidado. En la tarde ya, declinando el sol, me hace una llamada Jaime Huamanga, pintor del municipio de Iznos, maestro de artes. Padre, Martica está haciendo unas empanadas, ¿quieres venir? Los invitamos para compartir unas empanaditas que están recién hechas y ha preparado una bebida muy típica del Valle del Cauca que se llama el champú. Bueno, yo corrí. Cuando uno lo invitan, es importante también descubrir allí que te aprecian, que te quieren, que te valoran, y uno no tiene que tampoco, pues, ser displicente y decir no puedo, no voy, no es posible. Uno, desde que pueda, valorar las invitaciones. Fui, compartí, me comí unas empanadas deliciosas hechas por Martica, allí en el barrio La Palma, y esta bebida que habían preparado. Bueno, esa fue mi cena, compartí. Y así hay personas maravillosas, especiales, de manera muy espontánea, que tienen esa cultura pues del cuidado, y les agradezco, pero esto lo comparto porque hoy por hoy nosotros hemos descuidado esa cualidad, ese valor de cuidar a las personas. Todos necesitamos, ¿sí?, de sentirnos bien. Todos necesitamos sentirnos cuidados. Todos necesitamos sentirnos consentidos, ¿sí? ¿Qué tal? El tema del cuidarse mutuamente, de proteger al otro, de hacer sentir importante al otro. Si eso no existiera, ¿cómo sería este mundo? ¿Cómo sería la vida? ¿Sí? El cuidado podemos expresarlo de muchas maneras. El tener cuidado por las personas. Cuando uno las escucha, por ejemplo, el saber escuchar.
Vuestros hijos, vuestra familia necesitan ser escuchados. Vuestros amigos. Eso hace parte de la cultura del cuidado. Eso son dosis de la cultura del cuidado. Escucharnos mucho, ¿sí? Hay gente que necesita ser escuchada, así sea poco. Otros necesitan bastante. Cada uno necesita distintas dosis de cuidado. Tenemos que ir aprendiendo a conocer las personas. Así como una matita, algunas necesitan agua cada 3 días y en goticas, otras necesitan agua todos los días. Pero hay que cuidar, hay que cuidar. No seamos desatentos, no seamos personas indiferentes, porque si no cuidamos, vamos socavando, vamos acabando con muchas realidades importantes de nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestra pareja, con la relación con los hijos, y podemos perder lo más valioso: el cuidado, el diálogo, el escucharnos mutuamente, ¿sí? Hay otras personas que necesitan que los mire, que estén pendientes de ellos, que les pregunten cómo van, cómo ha estado, qué más de ti, de tu vida, cómo te sientes. Oiga, hay que hacer un pare en la vida y preguntarle a las personas que están a nuestro cargo, ¿sí? De las cuales yo tengo el encargo de cuidar, de proteger, de acompañar, como padre de familia, como jefe, como patrón, como lo que sea, pero todos tenemos a cargo una comunidad, unas personas, un grupo. Yo tengo que generar ese cuidado, esa cultura del cuidado, ¿sí? Otras personas necesitan que los reconozcan, darle el reconocimiento al otro. A nosotros nos cuesta reconocer a los demás. Una manera de hacer sentir que cuido al otro es el reconocimiento. Vamos a centrarnos en eso. El reconocimiento, reconocer al otro, ¿sí? Vea, el reconocimiento es la base, es una de las bases del cuidar, Cuando yo reconozco a la otra persona, le doy su lugar, la valoro, reconozco lo que hace, reconozco lo que desempeña, reconozco sus labores, su esfuerzo, su sacrificio, reconozco su aporte. Vea, el reconocimiento, hermanos, es una de las bases del cuidado, Pero llama la atención, ¿sí?, las personas rancias y tacañas, ¿sí?, que son para el reconocimiento. Hay personas que son muy de mal gusto y son muy cortas, muy tacañas para reconocer a los demás. Esto es triste, Vea, tenemos gente que de 100 cosas que hacemos, ¿sí?, si hacemos 90 cosas bien y 10 mal, hay gente que nos critica por las 10 cosas malas y no por las 90 cosas que hemos hecho bien. Ese es el problema. Si nosotros viéramos todo el bien que hace la otra persona, todo lo que genera, todo lo que produce, todo lo que realiza, y esto lo aplicáramos en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras instituciones. No somos personas perfectas, pero si tú de 100 cosas que haces en el día,
90 hace bien y 10 hace mal, ¿por qué hay personas que se quedan con las 10 cosas malas? Y no te reconoce las 10 cosas buenas que tú haces, que tú desarrollas, que tú desempeñas. Porque hay gente así, hay gente muy rancia, con cara de puño, hay gente tacaña para el reconocimiento. Entonces, ¿qué nos cuesta valorar y reconocer? Si eso es gratis, que esto es lo más curioso. El reconocer al otro es gratuito, eso no tiene un costo, eso no nos va a dejar pobres. Reconocer al otro por lo que hace, valorarlo, estimularlo. Hoy por hoy, en muchas empresas, se habla de la gestión del talento humano, por ejemplo. Se tiene que gestionar el talento humano, o sea, ahí tiene que generarse una cultura del cuidado, del reconocimiento, de la valoración. Esto no lo podemos perder. Nosotros podemos ser muy especialistas, muy buenos administradores, pero si no generamos una cultura del cuidado traducida en el reconocimiento al otro, en la atención por el otro, que el otro se sienta reconocido, cuidado, valorado, que se le da su importancia, si eso no está, no esperemos que esa persona desarrolle todo su potencial o genere un desempeño óptimo cuando de pronto yo estoy opacando a mis colaboradores con mi estilo, con mi forma indiferente. Y esto es lo que hay que mirar, hermanos. Es tan importante este concepto de cuidar y reconocer al otro. Porque si no te han cuidado, si a uno no lo han cuidado, es muy difícil uno saber cuidar a los demás. Cuando alguien no tiene la capacidad de cuidar bien a otro, uno dice, esa persona seguro no ha sido cuidada. Porque uno da de lo que recibe. Por eso la formación es importante, la educación. Cuando tú has sido cuidado por alguien, has tenido una madre que te atiende, que te cuida, que te valora, que te reconoce, cuando tú has tenido una familia, un entorno que te cuida y que te valora y que te reconoce, esa persona va a desarrollar eso con los demás. Pero claro, es tan importante cuidar, hermanos, que eso hace que esa persona sea también un gran cuidador de los demás. Pero si a ti no te cuidan desde pequeño, te dejaron solo, no te dieron amor, no te reconocieron, no te valoraron, es difícil que esa persona más adelante, cuando tenga cargos de liderazgo, cuando tenga cargos de autoridad, es difícil que esa persona vaya a cuidar de los que le corresponde cuidar. Va a ser una persona fría, un palo, va a ser un bloque de hielo que no va a transmitir algo que solo puede transmitir el ser humano. Es que una máquina nos puede ayudar a nosotros a dar datos. Una máquina te puede ayudar a administrar. Pero solo el ser humano es capaz de dar la cultura del cuidado. Solo el ser humano es capaz de transmitir el valor por el otro. Solamente el ser humano es capaz de transmitir estos valores, de hacer sentir querida a la otra persona. Solo el ser humano. Por eso las máquinas nunca van a lograr reemplazar al hombre. El cuidado, la atención es propio del ser humano. Entonces, tenemos que aprender a cuidar,
a generar una cultura del cuidado, reconociendo al otro, valorándolo, que se sientan queridos. Tenemos que hacer sentir queridas a las demás personas, ¿sí? Tenemos que saber escuchar, tenemos que saber acercarnos. ¿Por qué se acaban hogares, familias, relaciones? Por esto. Porque las personas se vuelven así, se vuelven frías, se olvidan de darle la centralidad al otro. Aquí lo importante tienen que ser las personas, lo que importa son los seres humanos. A veces nos importan más las estructuras, a veces nos importan más los resultados, ¿sí? El dar los frutos, porque esta es la cultura de ahora. La cultura de ahora necesita resultados, para que a través de los resultados puedan decir, este sí que es una buena persona. Atención, hay gente que es muy buena para dar resultados en las empresas, en muchos lugares, pero humanamente son un desastre. Yo conozco gente que es capaz de parar una empresa. Hay gente que es capaz de levantar una institución, porque tiene unas capacidades únicas de trabajo, pero humanamente son un desastre para tratar a los colaboradores. Y de eso no se trata, que no somos máquinas. Cultura del cuidado, hermanos. Cultura del cuidado, reconocimiento al otro, valorar al otro, hacer sentir querido al otro. Somos una comunidad y eso es lo que tenemos que generar y transmitir. Eso es. Entonces, hermanos, nosotros no seremos medidos, ¿sí? Aunque en la palabra de Dios nos habla de que por sus frutos os conoceréis, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Atención, por los frutos que hayamos logrado dar, pero con humanismo. Porque hay mucha gente que ha dado frutos, pero sin humanismo. Y el Señor nos valorará en el día final de nuestra vida. El Señor nos medirá de acuerdo al amor, más que a los frutos, porque ¿cuánta gente no ha dado frutos? Pero uno sabe cómo consigue esos frutos, cómo los ha conseguido, ¿sí? Ahí sí no podemos decir que el fin justifique los medios, como decía Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Hay gente que consigue el fin de los frutos, logra unos frutos, pero a través de unos medios inhumanos. Lo más justo en nuestra fe cristiana es que, más que preocuparnos por los resultados y los frutos, es por nuestra actitud exquisita, amorosa, humana, que tenemos por los demás. ¿Con qué tanto amor hicimos las cosas? ¿Con qué tanto amor logramos tales frutos? Esa es la manera como nos va a medir el Señor. Nuestra vocación es el amor. Nuestra vocación es cuidar del otro. Es cuidar del otro. Mire lo que le dice el Señor a Caín cuando mató a su hermano Abel. El Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Eso será la gran pregunta. Esa será la gran pregunta que nos hará el Señor. Muy bien, hermanos. Cultura del cuidado. Cuidémonos, protejámonos, tratémonos bonito, bellamente. Hagamos sentir querido a los demás. Dios los bendiga. Razón y fe con el Padre Robbins.